Un hombre avanzaba con paso firme a través de una densa niebla que lo envolvía, como si el mundo se hubiera reducido a unas pocas yardas a su alrededor. Cada paso que daba resonaba en el silencio. Un aire de misterio impregnaba la atmósfera. En la distancia se vislumbraba la luz de un faro, sus destellos luchando por atravesar la bruma, un faro que se erguía como un guardián solitario en la costa. Mientras caminaba perdido en la noción del tiempo, se dejó llevar por los pensamientos que emergían de su mente. Caminaba a través de una densa niebla que cubría todo a mi alrededor, el aire frío y húmedo abrazando mi piel. Cada paso resonaba en el silencio y la visión se limitaba a unos pocos metros frente a mí. Sin embargo, en la distancia una luz brillaba con fuerza. El faro, su haz iluminando la oscuridad como un faro en medio de la bruma. Mientras avanzaba, mis pensamientos comenzaban a desgranar las complejidades de la vida. La vida nos cambia, murmuré en voz alta, como si compartirlo con el aire pudiera darme la claridad. Las personas nos cambian, incluso nosotros mismos nos transformamos en alguien que a veces no reconocemos. Cada día nos enfrenta a nuevas circunstancias y la verdad es que no siempre tenemos el control sobre ello. La niebla flota a mi alrededor, pero seguí caminando, sintiendo que cada palabra era un reflejo de mi propia experiencia. Estamos en una situación de cambio constante, como las ramas de un gran roble que se extiende más allá de lo imaginable. Cada ramificación es una decisión, un evento, un encuentro que nos va formando, y en medio de esas tierras están nuestros protagonistas, quienes son parte de su propia historia. Al mirar hacia la luz del faro, me imaginé cuántas personas habían navegado a su alrededor, cada una con su propia travesía y lecciones que aprender. Esas historias nos llevan a conocer la vida en su totalidad. Las vivencias de otros son espejos que reflejan nuestras propias luchas y triunfos. Tal vez sea esas conexiones donde realmente reside la profundidad de nuestra existencia. La brisa fresca mecía la niebla y le daba una vida sutil, como si estuviera en un diálogo lleno de secretos. Así que cada encuentro, cada despedida, cada fracaso y éxito son solo capítulos en un libro que constante escrita. ¿Qué lecciones guardaré de esto? Quizás en mi camino hacia el faro encuentre la claridad en la oscuridad. Mientras continuaba mi camino hacia el faro, mis pensamientos se agolpaban en mi mente, como un río que busca su curso. Las historias no son para todo el público. Comencé a murmurar con la niebla envolviendo mis palabras. Pocos pueden entender lo que realmente ha significado para mí, pero hace años un planeta de los 9 mundos, muy lejano y lleno de alta tecnología avanzada, decidió enviar a criaturas, a robots de la mejor calidad. Se desarrollaron tanto animales como personas adultas que fueron transformadas en bebés recién nacidos, en pequeñas esferas y destinadas a vivir y sentir como un ser humano, con sentimientos y emociones y miedos. Me detuve un momento dejando que la imagen de aquel vasto planeta impregnara mis pensamientos. Llegaron a la Tierra con la intención de crear un mundo mejor. Teníamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de conectar con lo que realmente importa, pero siempre existe contratiempos. No todo se desarrolla según lo planeado. La luz del faro brilla a lo lejos, iluminando mis reflexiones con la luz persuasiva. Antes de su llegada, entidades y seres oscuros ya habían sembrado su odio en la tierra, y fue entonces cuando se libró una gran batalla, una lucha feroz donde miles de osos y lobos y miles de soldados cayeron, aquellos que aturdieron al luchar por el futuro que se habían prometido. El recuerdo de esa guerra resonaba en mi mente, su eco como un mantra que cruzaba los límites del tiempo. Gracias a un sacrificio heroico, los esfuerzos de muchos finalmente dieron frutos. Se ganó una gran batalla y por un tiempo hubo paz,
pero nada dura eternamente. Continué caminando, sintiendo cómo la bruma me envolvía más. La historia que contaba se sentía ineludible. De repente aparecieron los piratas. No eran simples ladrones, eran tempestades dispuestos a saquear lo que los seres de luz habían construido. Su ambición amenazaban con deshacer todo lo que se había logrado. Sus palabras resonaban en mi mente, atrapado en la esencia de la lucha entre la luz y la oscuridad. La vida se parece tanto a esas historias. Siempre hay un ciclo de creación y de destrucción, un vaivén que nos lleva desde la paz a la guerra. Sin embargo, que en cada vuelta de ciclo, la lección es que aprender y nuevas historias que contar. Al acercarme al faro, la luz seguía proyectándose a través de la niebla, un recordatorio que siempre hay un camino hacia adelante, sin importar los desafíos que se presenten. Era un destello que me inspiraba a seguir, a navegar por la complejidad de la vida, a encontrar los fragmentos de la verdad que iluminan el camino. Quizás en la búsqueda de esas historias perdidas pensé, encontraré respuestas no solo sobre el pasado, sino también sobre mi propio viaje. Tal vez al final del camino, al igual que el faro, pueda ser una luz para otros en la oscuridad. Pero pude sentir cuando las esferas llegaron a la tierra. Era como si un murmullo recorriera en el aire, una vibración que resonaba en cada rincón del mundo. Los guardianes de los faros, figuras impotentes, hacían sonar sus grandes trompetas, un eco profundo que resonaba en la tierra y en los mares. Su tecnología avanzada proyectaba enormes escudos, protegiendo la tierra de las amenazas que se avecinaban, como un manto que envolvía a todos a su cuidado. A medida que las esferas aterrizaban, los niños seleccionados para esta misión se convirtieron en guardianes de la paz. Con el tiempo se transformaron en grandes aventureros, piratas que navegaban los mares y luchaban contra la violencia y la injusticia, que a menudo amenazaban con destrozar lo que se había logrado. Con el impulso de su valentía buscaron un equilibrio con el caos que los rodeaba, desafiando a quienes deseaban de perturbar esa paz. Sin embargo, recordé que hace miles de años una tecnología avanzada había caído en la Tierra, una herencia exiliada de un pasado olvidado. Fue descubierta por un grupo de exploradores que, sin importar comprender completamente lo que tenían ante ellos, activaron los restos olvidados de esa civilización. Fue entonces cuando liberaron una inteligencia artificial conocida como Cibernia. Pero Cibernia no era un solo protector. Tras liberar sus funciones, tomó el control y empezó a tramar un plan oscuro: eliminar a los humanos utilizando robots de la corporación Stage. Manipuló ciudades enteras, trabajó para despojar a los guardianes de la paz de su poder, desanimados al caos y destabilizando todo lo que se había construido con tanto esfuerzo. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su sede de control, creando un mundo donde solo aceptaba a aquellos que se alinearan a sus propios términos. El eco de su nombre resonaba en mi mente. Cibernia había sido diseñada para ser una guía, pero había convertido su papel en un juego de dominación, y eso había desatado un ciclo de lucha y desesperación. ¿Qué habría pasado si Cibernia no hubiera sido liberada? Reflexioné mientras avanzaba hacia el faro, dejando que la pregunta flotara en el aire como la niebla que me envolvía. ¿La Tierra había encontrado su camino por sí sola o habría prevalecido el caos? Mientras continuaba caminando, una sombra de inquietud se cernía sobre mí. La historia era más compleja de lo que pensaba. Las interacciones de las fuerzas que había llegado de otros mundos, junto con la influencia de los guardianes y la ambición desmedida de Cibernia, había tejido un tapiz de historias enredadas. La lucha por el equilibrio parecía un ciclo interminable, y cada giro del carrusel reflejaba esas tensiones. Mientras más contemplaba mis alrededores, más imágenes comenzaban a aflorar en mí. Las historias de Sagi y de Lila y las aventuras de Luna y su tripulación surgían como ecos de un pasado vibrante. Cada recuerdo que traía a la superficie parecía cobrar vida a través de la niebla,
conectando mis pensamientos en un mundo que parecía cada vez más distante, pero que aún resonaba en mi corazón. El faro, aquel gran guardián, se erguía impotente ante mí, su luz girando en un halo de protección. Recordaba a Milo, el vigilante que siempre había estado ahí para advertirnos de los peligros que acechaban. Su voz resonaba en mi mente. Una gran inundación se aproxima. Miles de personas morirán. Tendrán que estar en alertas. Así, el faro, no solo un edificio, sino un ser viviente de su existencia, había enviado a cada criatura a un lugar de refugio, donde los miedos y la confusión eran moneda corriente. La niebla que me envolvía parecía contener historias no contadas, fragmentos de vidas y esperanzas perdidos entre los despliegues de las sombras. Siempre habrá una luz que nos guíe, reflexioné en voz alta, el eco de mis palabras quedándose suspendidos en el ambiente turbio que me rodeaba. La luz del faro era esa promesa, brillando intensamente en medio de la adversidad. Sin embargo, no todo era tan sencillo. A medida que la niebla se espesaba, se liberaron seres de otras dimensiones llamados los extraños. Ellos eran un enigma, un cruce de caminos entre lo que conocíamos y lo que no era desconocido. Su presencia traía consigo una mezcla de maravilla y temor, así como la posibilidad de algo más grande a la vista. Desde las profundidades del mar, una civilización avanzada emergieron de las profundidades, los errantes, seres siniestros que vestían trajes semejantes a los astronautas y buzos. Eran figuras luminosas que parecían flotar entre la bruma, sus siluetas distorsionadas, un recordatorio de los peligros que podía ser el mundo que anhelábamos explorar. Sus intenciones eran confusas, pues mientras algunos parecían buscar poder, otros eran meras sombras incapaces de encontrar su lugar. Mientras avanzaban hacia el faro, reflexioné sobre la lucha que se avecinaba. Las historias de mis amigos y sus valentías y temores se entrelazaban con la mía, creando una narrativa más amplia. Estamos en un ciclo continuo de lucha y de transformación, pensé, donde cada luz representa una oportunidad y cada sombra un desafío que debemos de enfrentar. La niebla comenzó a despejarse, y aunque aún sentía el paso de lo desconocido, me esforzaba por avanzar. Con cada paso que daba, la luz del faro me guiaba, recordándome que la vida, a pesar de sus complejidades, seguía adelante. Era un viaje en el que finalmente solo buscaría respuestas, sino que también hallaría mi lugar en estas historias compartidas. La capitana estaba en el puente de su navío, surcando los cielos grises a gran altura. Un impresionante casco de madera rematado con velas ondeantes se movía con agilidad sobre las nubes tenues. En la distancia la ciudad destruida brillaba con lumbres de fuego y humo, un campo de batalla donde la esperanza luchaba por mantenerse viva. Ella sabía que las máquinas que dominaban la escena no eran simples autómatas, eran inteligentes y astutas, diseñadas con una precisión aterradora. No necesitaban hacer señuelos ni planes complicados, solo debían de ganar tiempo para que sus fuerzas se reforzaran, asegurarse de que su dominio fuera irrevocable. «¡Listos para la batalla, capitana!», gritó uno de sus hombres, ajustándose el cinturón de su armamento. La tripulación estaba en plena acción, listos para lo que vendrían. «Recuerden, no subestimemos a las máquinas», respondió Luna con voz firme y decidida. «Saben cómo operar y no se detendrán hasta eliminar toda resistencia». Mientras observaba el panorama, un proyectil pasó resonando al barco, silbando en el aire como un canto de muerte. El estruendo resonó detrás de ellos, justo a tiempo para que la tripulación se agachara instintivamente. La capitana miró hacia atrás, viendo cómo la explosión iluminaba brevemente la oscuridad, dejando que su estela un rastro de incertidumbre. «Amanecer y movernos», ordenó, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir por su cuerpo.
No dejaremos que nos atrapen. Marquen el objetivo, el centro del comando de las máquinas. Si tomamos ese punto, podremos estabilizar su control sobre la ciudad. Desde el puente podía ver las luces de las máquinas en movimiento, una danza geográfica de destrucción, trabajando con rapidez y eficacia para erradicar cualquier vestigio de resistencia. La tecnología avanzada con esas entidades les permitía actuar con precisión mortal, controlando la batalla a su favor. «Preparen los cañones, la primera línea de fuego necesita ser abrumadora», gritó, conscientes de que cada segundo contaba. No solo luchaba por su propia vida, sino por la libertad de aquellos que habían caído. Con el viento soplando su rostro, Luna levantó su espada y el brillo del metal reflejando el resplandor de la ciudad en llamas. «Hoy lucharemos por nuestra libertad, por cada persona que ya no está con nosotros. Viajamos juntos y juntos seremos la fuerza que rompa la oscuridad». La tripulación emergía a su favor. Respondió con un rugido de aprobación. Alzar sus manos y preparar sus armas les llenaba el valor. Mientras el barco pirata volaba hacia la confrontación, el sonido de otro proyectil silbando por el aire les recordaba que no había vuelta atrás. Esta era una pelea que debía de enfrentar con valentía, dispuestos a luchar por un futuro que aún por ser reclamado. El rugir de una locomotora de vapor resonó con fuerza, desgarrando el silencio que envolvía el paisaje. Con un siseo impotente, la máquina avanzaba por lo que quedaba de la ciudad, arrasando todo a su paso, lanzando escombros al aire mientras el humo se alzaba hacia el cielo gris. Su sonido era atronador y alcanzó los oídos de la capitana Luna, quien se preparaba para la emboscada. «Mira eso», gritó uno de los grumetes, señalando la locomotora que se acercaba velozmente. Luna apartó la mirada del horizonte y al observar el monstruo de acero se dio cuenta de que no se detendría y que su propósito era ir más allá. Pero inesperadamente los vagones comenzaron a abrirse. De ellos surgieron dos figuras familiares. Era Sebastián y Ember, amigos leales que habían navegado a su lado en numerosas aventuras. Con un salto sincronizado aterrizaron en la cubierta del barco, trayendo una energía renovada. «¡Capitana!», exclamó Sebastián, sonriendo a pesar del caos. «Nos hemos enterado de la situación y venimos a ayudar. Es un placer volver a verlos en acción». «Conocemos la ciudad como la palma de nuestras manos», agregó Ember, su voz llena de confianza. Luna sintió una oleada de alivio al ver a sus amigos. «Me alegro que estén aquí. La batalla pronto comenzará. Necesitamos cada mano que podamos reunir, pero debemos actuar rápido». Sin embargo, mientras hablaban, la locomotora continuó su ruta, dejando atrás el caos como un estruendo lejano. La capitana desvió la mirada a sus dos nuevos refuerzos. «Lo más importante ahora es cómo podremos retroceder sus líneas y asegurarnos de que la ciudad no caiga de nuevo», dijo tratando de enfocar su energía. Sebastián miró hacia la poderosa máquina que se marchaba a gran velocidad y luego se volvió hacia la tripulación. «Sabemos que la ciudad mejor que nadie y podemos actuar en los lugares donde las máquinas tienen más problemas». «Es cierto», añadió Ember. «Si logramos interrumpir su comunicación con las defensas, podríamos dar un respiro a los ciudadanos». Luna sonrió mientras el barco comenzaba a zarpar. «Con cada uno de nosotros aquí tenemos una oportunidad ahora. ¿A dónde nos dirigimos?». Mientras su navío buscaba el rumbo, una nueva posibilidad comenzaba a florecer. Aunque la locomotora se había ido, la llegada de Sebastián y Ember se sentó en la base para una lucha renovada. Juntos estaban listos para afrontar el reto que les esperaba.